Hola, estamos muy emocionados de contarles que nos encontramos grabando la temporada 4 de Inercia Podcast. Así es, este proyecto que arrancó hace 2 años con el único objetivo de traerles historias, tendencias, ejemplos, casos de negocio que les ayuden a recorrer a ustedes su propio camino hacia la sostenibilidad empresarial. Hoy se encuentra grabando su 4ª temporada. Y es por eso que en ese inter les vamos a compartir episodios de temporadas pasadas que han tenido muchísimo éxito y que sabemos que merecen llegar todavía a más oídos, a todos los que sean posibles. Por cierto, si conocen algún proyecto, ejemplo, caso que tenga que ser contado en Inercia, por favor háganoslo llegar por todas nuestras redes sociales y de esta manera lo podemos considerar para la siguiente temporada. Por favor, no se despeguen y síganos acompañando en este recorrido que tiene como objetivo crear un mundo que sea más equitativo, regenerativo y sostenible para todos y todas. Pero aquí mi siguiente pregunta sería, ¿por qué una empresa decidiría certificarse? Hoy que estamos como en un área gris entre que no es obligatorio en algunos lugares y entre que sí. Entonces, parece que no hay una claridad de por qué yo, empresa, me certificaría hoy cómo están las cosas. ¿Cuál sería como ese catalizador, no? Pues creo que lo abordaría por dos lados. Por un lado, lo abordaría desde el punto de vista como de el riesgo y el cumplimiento. ¿Ya que me refiero? Tú te certificas porque lo que intentas es evitar caer en greenwashing y las certificaciones lo que hacen es validar que tus estrategias de sostenibilidad sí están teniendo el impacto que buscas, ¿no? Digamos que tú eres una empresa que tiene la mejor intención de tener un comité de diversidad, equidad, inclusión y demás, pero no te has certificado, entonces pues tal vez no sabes si en tus colaboradores estás teniendo el resultado que buscas. Y tal vez, aunque tú publiques hacia el exterior que eres una empresa que tiene N mil políticas, si alguien de tu empresa sale y dice, en realidad yo nunca me sentí incluido y demás, una certificación lo que te permite es entender qué es lo que tienes que medir y cómo puedes validar que lo que estás haciendo está teniendo el resultado que buscas. Y tal vez no es esa iniciativa, sino otra. Entonces, por un lado, les diría evitar impact washing, porque puede ir desde lo social hasta lo ambiental, con temas de pink washing, rainbow washing, green washing, hacia el interés de la empresa, pero también como un tema de acceso a nuevos mercados o nuevos clientes. Mucho está el speech ahorita de que es que esto no está regulado en México, esto es totalmente voluntario. Sí, pero la globalización hoy ya no nos permite pensar en términos de nuestro mercado nacional. Si nosotros queremos crecer, aunque seamos una empresa de servicios y algún día tener un cliente que esté en Europa o que esté en algún país de Latinoamérica que empieza a pedir ciertos temas, necesitamos poder validar ante un tercero, y esa siempre va a ser la pregunta, ¿has validado ante un tercero tu medición de huella de carbono, tus políticas de diversidad y equidad, el clima laboral de tu empresa? Todo va a ser ante un tercero. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, ahorita en Europa, justo hace muy poco, ya se promulgó el Corporate Sustainability Reporting Directive, que lo que hace es decir que las empresas, a partir de cierto nivel de facturación y de cierta cantidad de empleados, tienen que empezar a reportar, igual que sus reportes financieros, temas que tienen que ver con sostenibilidad. Y eso aplica para empresas europeas, pero también esas mismas empresas tienen que reportar en términos de su cadena de valor. Entonces, por eso les digo, si tú eres un prestador de servicios, alguien que esté fuera, necesitas tener una certificación que avale trato justo a tus colaboradores, que estás utilizando energía limpia y demás. Entonces, para mí es un tema de sí cumplimiento, pero también validación en cuanto a que lo que estás haciendo tiene un sentido y te está llevando a donde tú quieres. Y por otro lado, en términos, o sea, de oportunidades, si nos ponemos a pensar que la generación Z y los millennials tienen ciertas prioridades, justo McKinsey salió un estudio en el que lo que dicen es, existen 3 prioridades que son las top para que un millennial considere entrar a un trabajo o considere no irse de un trabajo. Y esas son, por un lado, flexibilidad laboral, por el otro tiene que ver con plan de carrera, pero también un tema de propósito. Y si tú buscas una certificación en sostenibilidad, no te tienes que romper la cabeza a veces en entender muchas cosas porque es no inventar el hilo negro, es buscar cuál es ese marco que te va a decir, por aquí vas por buen camino porque las empresas de tu sector están cumpliendo con esto y se van desbloqueando otros beneficios como eso.
Y ya por último, también del lado de oportunidad, un buen reporte de sostenibilidad o una buena certificación de sostenibilidad puede catalizar una estrategia de sostenibilidad que tenga sentido. Y ahí es en donde entra lo que tú decías, en términos de eficiencia operativa, en términos de métricas, en términos de darse cuenta de qué datos nos están faltando. Porque en el momento en el que tú haces un reporte alineado a un estándar y te pregunta, ¿cuántas capacitaciones al año en temas de derechos humanos das? Y te das cuenta que probablemente cero, ahí ya tienes una acción de mejorar, pero también ya sabes que lo tienes que medir en términos de sesiones. Entonces, eso es lo que te va ayudando a decir por dónde empiezo y qué hago. El estándar ya te dice qué es lo que deberías estar haciendo de acuerdo a marcos internacionales. Entonces, por un lado tienes el tema de regulación y cumplimiento y evitar riesgos, y por el otro, la oportunidad de nuevos mercados o mejores talentos o eficiencias en muchos lugares al momento de certificarte en términos de sostenibilidad o alinearte a algún estándar, ¿no? Aún si no buscas una certificación per se. Creo que ahí, ahora que entendemos un poco más qué son este lenguaje común, tenemos la historia probada de cómo funcionan los estándares para otros rubros como el financiero, pues, y permitir esa comparabilidad, entendiendo mejor por qué una empresa decidiría certificarse, conociendo estas oportunidades y riesgos. Mi siguiente pregunta es, sé que existen varios estándares, ¿no? No sé si quieres platicarnos cuáles crees que son los principales de esos marcos que tú decías, y por qué, o bueno, cuáles son sus diferencias principales. Claro. Pues vean, les decía, hay N mil cantidad de estándares de diferentes cosas, ¿no? Porque hay estándares que son estándares de divulgación de información, hay unos que son estándares de cumplimiento, hay otros que son, y al final yo les diría, pregúntense si están en una etapa inicial, ¿qué es lo más general? Y siempre esta lógica de ir de lo general a lo específico. Entonces yo justo les quería traer dos estándares, hay muchos, pero sobre todo los dos que tal vez son más utilizados porque genuinamente van de lo general a lo específico. Y por otro lado, si van a hacer un reporte de sostenibilidad, pensar a quién le están reportando. Entonces, ya que entiendes cuál es el público objetivo, también vas a entender el estándar. Y aquí les voy a platicar de dos. El primero es el GRI, que justo hice mención de él al principio. Seguramente han visto, tiene un loguito azul, dice GRI, y GRI significa Global Reporting Initiative. Entonces, el GRI es una organización sin fin de lucro que tiene su base en Ámsterdam, y que lo que hace es definir estándares o lo que decimos un lenguaje común para informes de sostenibilidad, pero en una gran variedad de temas, ¿no? Y ve temas desde cuestiones de cambio climático, derechos humanos, diversidad, residuos, energía, ética empresarial y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les decía es los estándares del GRI se basan en el principio de materialidad, y en sostenibilidad esto lo decimos mucho, y la materialidad es aquellos temas que son más relevantes para tu organización porque pueden impactar positivo o negativamente a algún grupo de interés. Entonces, en fin, el GRI al final lo que está buscando es que sean estándares que pueden aplicar a cualquier organización, y dentro de sus estándares ustedes podrían ver que va desde lo universal y te va a pedir datos desde qué oficinas tienes, qué cantidad de colaboradores y demás, hasta lo súper específico, pasando por los sectores hasta los temas. Entonces, en sector podríamos encontrar oil and gas, minería, textiles, y en temas de estándares temáticos ya hablaríamos más de si estás reportando en energía limpia, estas son las unidades de medida que tienes que utilizar para reportarnos qué porcentaje de tu energía viene de fuentes limpias. Entonces, ese sería el primero. Y es bastante general. Y tú puedes utilizarlo al nivel de detalle que consideres. Ahí hay dos opciones. Si lo haces con referencia al GRI, es mucho más libre. Si lo haces de conformidad, que muchas empresas públicas tienen que hacerlo de conformidad, ahí ya tienes que cumplir con todo lo que te pide por tu sector y por tus temas de materialidad. El segundo es SASB, SASB, y es Sustainability Accounting Standards Board. Mismo tema, es una organización sin fines de lucro que lo que busca es estos estándares de contabilidad, de sostenibilidad, que son mucho más específicos en la materialidad financiera de temas de riesgo sostenible. Entonces, aquí les diría que es la principal diferencia, es a quién estamos buscando
reportarle la información. En el caso de SASB, estamos hablando de, vamos a hacer un análisis de todos los potenciales riesgos para la empresa que pueden al final traducirse en un riesgo o en un impacto financiero. Llámese, justo, soy una empresa de refresquera y en términos de agua, aunque es un concepto que cae en términos de sostenibilidad, va a impactar financieramente, esta crisis hídrica va a impactar financieramente en todos estos rubros, ¿no? Porque pues no tenemos la materia prima. Entonces, SASB lo que busca es poder alinearse con el sistema de información financiera que ya existe y dar información útil para la toma de decisiones a inversionistas y otros participantes más en el mercado de capitales. Entonces, es lo que les diría. Diferencias principales es alcance y propósito, pero ambos están buscando dar como esta generalidad, nada más uno en términos más como de materialidad y sobre todo líneas de acción, y el otro es como esta contabilidad de los riesgos y cómo se pueden traducir en un impacto financiero para el negocio. Entonces, les digo, existen muchos marcos, ahorita nos vamos a meter también a eso, pero en realidad las preguntas clave aquí son, si no he iniciado en nada, vámonos a uno que sea de lo más general, porque probablemente va a haber data que ni van a tener, porque no es data que estamos acostumbrados a generar históricos. Entonces nos vamos de lo general a lo específico y después simplemente entender a quién le queremos reportar. Es un tema de inversionistas, estamos levantando capital porque vamos a salir a bolsa, bueno, pues tal vez SASB es una mejor opción. Pero si es un tema a muchos públicos de interés, internos, externos, colaboradores, clientes, pues el GRI, la verdad es que es bastante reconocido. Así tengas clientes en Europa o en cualquier lado, yo les diría, váyanse a lo que sea más global, porque al final es lo que se va a entender en cualquier lugar.